Esta semana todo perdió sentido. Literalmente. Estaba preparando otro video, uno normal, como siempre, pero empecé a leer las noticias, a ver lo que estaba pasando, a unir puntos, y tuve que detenerlo todo. Y hacer este video, ahora mismo, de forma urgente. Porque durante años escuché siempre lo mismo, uso Windows porque no tengo otra opción. Lo necesito para Office. Para Photoshop. Para mis juegos. Windows era el mal necesario. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda, ¿qué pasaría si te dijera que todo eso acaba de desaparecer? Que nunca más vas a ver Office, que Photoshop ya no importa. Que quizás no vuelvas a tener ni un solo juego instalado en tu PC o portátil. Que Windows ya no existe. Y no es una exageración. Tengo las pruebas, y están aquí mismo. Y sí. Ya puedo escuchar a algunos diciendo, otro video clickbait. Pero no. Esta vez se equivocan. La ironía es brutal. Durante años la gente decía que no podía separarse de Windows por estas aplicaciones, y justo ahora, desaparecen. Las aplicaciones. Windows. Y los juegos van por el mismo camino. ¿Qué está pasando realmente? Quédate en este video, porque te lo explico ahora mismo. Primero, un breve mensaje de nuestro patrocinador. ¿Quieres apoyar el canal y crear tu propio proyecto en minutos? Hostinge es nuestro aliado oficial. Hostinge hace que todo sea realmente fácil. Incluso si nunca has creado una página antes, su creador automático arma tu sitio a partir de una simple descripción, y tú solo ajustas detalles, y listo. Tendrás un sitio profesional en cuestión de minutos. Puedes personalizarlo a tu gusto, cambiar colores o mover secciones. Además, muchos planes te dan dominio y correo profesional gratuitos el primer año. Y si quieres vender algo, puedes agregar tu tienda en línea con sistemas de pago integrados. Si quieres todas las funciones avanzadas, elige el plan Business que tiene IA y e-commerce. Y si usas el cupón LPN, el precio baja todavía más. Si quieres apoyar al canal, haz clic en el enlace en la descripción y empieza ahora, hostingo.com/LPN. Gracias, Hostinge, y gracias a ti por hacer esto posible. Primero vamos con el plato principal, y después con el plato fuerte. Office. La aplicación. No puedo vivir sin esto. Trabajo. Estudio. Empresas. Escuelas. Todo pasaba por ahí. Durante años, Microsoft hacía algo muy claro, lanzaba una nueva versión de Windows, Windows 7, por ejemplo. Y mantenía la misma esencia. Había cambios, sí. Pero menores. Cuando llegó Windows 10 dijeron, este es el último Windows. Se va a actualizar para siempre. Y eso no fue lo que ocurrió. Cambios pequeños. Nada drástico. Años y años hasta que perdió soporte. Pero ahora, lo que está pasando es una locura. Windows 11 salió diciendo, no soy el último Windows. Si no instalas las actualizaciones, pierdes el soporte. Al principio, todo tranquilo. Cambios mínimos. Detalles. Pero con el tiempo, las actualizaciones se volvieron más profundas, más invasivas, más pesadas. Hasta que apareció Copilot, la IA de Microsoft. Y Copilot no fue una función más. Copilot se convirtió en Windows. Y presta atención a esto, porque voy a hacer una predicción muy clara, Copilot va a reemplazar a Windows. Quizás antes de Windows 12. Quizás eso sea Windows 12, o quizás se llame Copilot OS. ¿Por qué digo esto? Piénsalo conmigo. Al principio Copilot era solo un chat. Luego apareció en el navegador. Después en el menú. Después en copiar y pegar archivos. Paso a paso. Consumiendo Windows. Consumiendo RAM. Consumiendo privacidad. Hasta el punto de ralentizar el sistema. Y ahora va por más. Se apropió de Office. Sí. Office ahora es Copilot. Microsoft lo anunció, Office cambia de logo y pasa a llamarse Copilot 365. Muchos dirán, bueno, es solo un cambio de nombre. No.
Hay algo que no están viendo. Algo obvio, pero difícil de notar. Si viste mi Sword, ya sabes esto. David Waston, vicepresidente de Microsoft, dijo textualmente, el mouse y el teclado serán tan extraños como Amstrad para la generación Z. Y eso es parte de su plan para 2030. No es teoría conspirativa, es un video oficial. Puedes buscarlo. Las computadoras ahora se llaman Copilot PC. La aplicación principal de Windows es Copilot. Todo empieza a tener el logo de Copilot. Office pasa a ser Copilot 365. ¿Lo notas? Windows ya no está. Ahora es Copilot. Ese es el Windows que viene, y no lo digo como una posibilidad. Lo afirmo. De hecho, creo que Windows 11 ya se está transformando en eso. ¿Quieres usar funciones de Office? Ve a la versión online. Con Copilot. La versión clásica ya no existe. Primera revelación del video, Windows está muerto y no lo sabías. Copilot va a ser el nuevo Windows. Y si no lo es, será porque fracasa o lo abandonan. Claro, Microsoft no quiere dar marcha atrás. Y eso ya lo vimos con Xbox. Y aquí viene el siguiente tema. Atento, porque tal vez pienses, esto ya lo escuché. No. Ahora voy a decirte algo que nadie dijo. Y está directamente relacionado, los juegos. Toda la vida fue así, descargabas un juego. Lo comprabas una vez. Jugabas. Lo guardabas. Y años después, lo volvías a abrir para revivirlo. Era tuyo. Ahora llegaron los servicios en la nube, Xbox Cloud, GeForce Now. Para PCs poco potentes, suena bien. No lo niego. Pero primero lo que ya sabes, y luego lo que nadie te dice. Primero, cada vez más videos te dicen que ya no eres dueño de nada. El mundo de las suscripciones. Hace tiempo que se ha vuelto completamente loco. Estás completamente loco, mundo de las suscripciones. Todo es suscripción. Límites de horas. Precios que suben. Y componentes de PC cada vez más caros. Ahora, lo importante, van a pasar dos cosas. Primero, Xbox ya dijo que todo es un Xbox. Las consolas quedan en segundo plano. Van a integrar Copilot para ayudarte a jugar. Te dirá cómo pasar niveles. Y sí. Publicidad mientras juegas en el plan gratuito. Después, más planes. Más pagos. Pero el punto es este, ahora todo es un Xbox. Piénsalo, Copilot integrado. Recortes en la división de juegos. Copilot en Xbox. Xbox se está convirtiendo en Copilot. ¿Crees que estoy exagerando? La idea ya no es que tengas un juego. La idea es que alquiles el acceso. Suscripción. Anuncios. Límite de tiempo. IA obligatoria. Y cuando un juego se vuelve antiguo, desaparece, como en Netflix. Pero aquí hay algo peor, está en la nube. Se va. Y no vuelve nunca más. Imagina ese juego que hoy te da tanta diversión, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Ya pasó? No del todo. ¿Vamos en ese camino? Todas las pruebas indican que sí. Podría seguir, pero el video se haría eterno, y todavía nos falta la noticia más extraña de todas. Photoshop. ¿Recuerdas cuando Photoshop era la excusa para no usar Linux? No funciona. Es imposible. Bueno. Eso acaba de romperse. Se confirmó que alguien de la comunidad creó un parche de One que permite que Photoshop y Adobe Creative Cloud funcionen al 100% en Linux. Sí. Compatibilidad total. Y hay más. El problema de compatibilidad estaba ligado a librerías XML, las mismas que afectaban a Office. Es decir que este mismo año vas a poder ejecutar la suite de Adobe. Y muy posiblemente Office, sin problemas. ¿Y lo irónico? Que ambos están muertos. Photoshop está en caída libre. Suscripciones abusivas. Precios absurdos. Nube obligatoria. La competencia lo superó ampliamente, Krita. Affinity. Photopea. Gratis.
más barato. Y muchas veces mejor. ¿Y Office? Ya lo dije, murió. Ahora requerirá conexión constante a Internet. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usar Office Web en Linux y usarlo en Windows? Ninguna. Y además la gente está migrando a LibreOffice, OnlyOffice. Compatibles, mejores y gratuitos. Siempre supe que estas aplicaciones iban a llegar a Linux. Lo que nunca imaginé es que cuando llegaran, desaparecerían al mismo tiempo. La conclusión: primero, las aplicaciones que eran el bloqueo para dejar Windows, están a punto de desaparecer. Segundo, esto ocurre justo cuando Linux está creciendo más que nunca. Decir que es irónico se queda corto. Tercero, los juegos no van a desaparecer si la gente no cae en la trampa de la nube. Y ahora la gran conclusión: Linux sí, este año comienza su verdadero momento. Pero no como el mito de el año de Linux. No será de golpe. No será masivo de un día para otro. Será el crecimiento más largo de usuarios de Linux en la historia. Constante. Y cada vez más rápido. La compatibilidad va a mejorar tanto que el crecimiento será exponencial. ¿Tienes que esperar? Para nada. Ya puedes probarlo sin instalar nada. Si quieres saber cómo, mira mis videos. Te dejo la lista de reproducción. Con los Linux más fáciles, instalados y explicados en 5 minutos. Todo para principiantes. Como siempre. Porque aquí mostramos Linux para gente común. Y la pregunta ya no es si Linux es bueno para ti. La pregunta es, ¿qué estás esperando para probar lo que viene? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Esperabas que las cosas se dieran así? Déjalo en los comentarios. Si este video te gustó, suscríbete, da un like y compártelo. Yo soy Linux para Noobs. Y como siempre digo, el futuro no se construye solo, se elige.